Llegamos ya a la lección número 4 de estas 7 lecciones de Despegue 2020. Hemos estado poniendo nuestra atención en estos días pasados en la visión consciente, en el entendimiento y en la comprensión y en la aceptación. Hoy quisiera que prestáramos atención en estos minutos al diálogo interno, a esa manera que tienes de pensar de ti mismo o de ti misma y esa manera que tenemos de hablarnos. Siempre estamos en un constante diálogo, ¿no? No sé si te ha pasado que te peleas con alguien y una vez que ha terminado esa pelea, uno sigue, ¿no? Sigue en su cabeza pensando lo que tenía que haberle dicho y no le dije, o seguimos hablando con esa persona ya de una manera imaginaria y nos hablamos, ¿no? Y nos vamos contaminando, es como esa serpiente que nos pica y nos deja el veneno dentro de nosotros. Y cada vez que pensamos en ciertas cosas, porque ya las hemos vivido, ese veneno se dispara y nos contamina. Es bien importante que empecemos a cambiar esa manera que tenemos de hablar con nosotros mismos, porque cuando tú eres espectador de una conversación y ves a dos personas hablando, te puedes dar cuenta de si hay respeto o no hay respeto, si se valoran o no se valoran, si se quieren o no se quieren. Pues lo mismo pasa contigo mismo. La manera en que tú hablas contigo mismo va a hablar y dice mucho de la relación que tienes contigo mismo. Ante cualquier suceso, ante cualquier acontecimiento que en muchas ocasiones vienen en la vida, yo creo que también hemos vivido la experiencia de quedarnos estancados y quedarnos como paralizados porque mi diálogo interno es ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por ejemplo, ¿no? Y en ese diálogo uno mismo se pregunta a sí mismo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ese ¿qué hago? Lo que hace es paralizarme. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de decirte ¿qué hago? Te paras y cambias el diálogo interno diciendo ¿qué puedo hacer? El qué puedo hacer me abre automáticamente a un mundo inmenso de posibilidades y ese qué puedo hacer me llama a la acción, ese qué hago me paraliza. Este es un ejemplo para que veas lo importante que es la manera de hablar contigo mismo y contigo misma. Otra cuestión importante que podemos ir modificando en estos días para iniciar y entrar el 2020 de la mejor y más elevada manera es que empieces a quitar de tu vida esos tengo que, ¿sí? Porque ese tengo que o debería al final también implican una imposición hacia uno mismo, también implican como una obligación. Es cierto que desde chiquitos nos han enseñado y vivimos en una cultura en donde las cosas se hacen sí o sí, ¿no? Incluso dicen primero la obligación y después la devoción, ¿no? Y eso lo tenemos como muy dentro de nosotros. Toda obligación implica una imposición. Toda obligación, atrás de todo eso siempre hay unos pensamientos de no libertad y de esclavitud. Y es muy sencillo, simplemente cámbialo por elijo. Es que tengo que ir a trabajar, elijo ir a trabajar. Es que tengo que entregar elijo entregar tal cuestión. Porque cuando yo cambio el debería o el tengo que por elijo, entonces lo hago desde esa libertad interior. Al final vas a terminar haciéndolo. Muchas cosas terminamos como, no sé, nos peleamos con cosas que al final terminamos haciendo. Y eso al final nos provoca como un enfado mayor porque es que yo no quería hacerlo, es que yo, y al final como que terminamos
cediendo, ¿no? Pues a partir de hoy no tienes que hacer absolutamente nada y sí puedes empezar a elegir absolutamente todo. Al final es simplemente, si te das cuenta, es cambiar la manera de ver las cosas y es simplemente también cambiar la manera de hablarme a mí mismo y a mí misma. Somos muy, muy crueles a veces con nosotros mismos, nos juzgamos en exceso y pues, ¿qué quieres que te diga? No es algo que sea muy sano, incluso a nivel celular, porque recuerda que también que todo es un todo y cada pensamiento, cada palabra, cada emoción hace que aquí empiece a haber unos procesos a nivel de químicos que impactan en todas y cada una de nuestras células. No se trata tampoco de que entremos en una cuestión de resignación. Hay personas que dicen, Paco, yo cedo en todo porque no me quiero pelear. Yo cedo en todo por no escuchar otra vez la misma cantaleta. Y eso está bien, pero está bien hasta cierto punto, porque ese diálogo interno, ¿sí?, no quiere decir que me tenga que quedar dentro de mí mismo lo que pienso, lo que siento, etc. No, va un poquito más allá. Aquello que callas y no dices, no se muere. No se muere con que lo dejes ahí dentro. Al contrario, te mata. Y te va matando poco a poco porque, como te decía antes, es un veneno. Se trata de que, pues no sé, si hay, tenemos que buscar ese equilibrio, ese punto cero del que hablaba en uno de los vídeos, porque sí es cierto, a veces uno tiene que elegir ser feliz a llevar siempre la razón. Eso también tiene que ver con el diálogo, ¿no? A veces somos también, uno mismo es muy impositivo y eso de que el otro se salga con la suya también nos revuelve un poquito por dentro. Pero si lo vas a hacer realmente porque prefieres ser feliz, prefieres estar en paz, a tener siempre la razón, no significa que uno no tenga que poner sus límites, que uno no pueda desahogar y decir lo que piensa y lo que siente, y sobre todo, si hay situaciones que claman al cielo, por decirlo de alguna manera, pues sí tenemos como ese derecho divino y ese derecho natural a, a poner que las cosas vayan como tienen que ir, desde esa mirada, desde esa aceptación, desde esa comprensión y desde esa visión, sobre todo consciente. Pues yo te animo a que revises un poquito esa manera que tienes de hablar, de comunicarte habitualmente contigo mismo. Seguramente sea la misma que usas para comunicarte con los demás. Cuando te des cuenta de que eso que te estás diciendo, eso que estás pensando, es veneno y no es algo como muy agradable, simplemente piensa en ti como esa persona a la que jamás le harías daño, esa persona con la que jamás te enfadarías, esa persona con la que serías incapaz de alzarle la voz. Pues de esa misma manera es que tienes que empezar a tratarte a ti mismo y a ti misma, en este caso y en esta lección, a través de ese diálogo interno. Y con esto terminamos lo que es la preparación del escenario para entrar ya de lleno en las estrategias más concretas para empezar a trabajar esos propósitos, esos deseos y esos objetivos de este año, próximo año 2020. Pues mañana la lección va a ser en formato de PDF. Te voy a mandar un pequeño manual para que lo estés trabajando durante el día, para que ya en la próxima lección entremos con cosas también más concretas. Pero ese manual que te voy a mandar mañana es como el inicio de ponerte en contacto con todo ese movimiento que vamos a tener en este principio de año. Así que nos vemos mañana en la siguiente lección.